Hola, comenzamos los temas de multiplicación de la asignatura de arboricultura. Lo primero que tenemos que recordar es que las especies frutales están constituidas por dos plantas. Una, que es el patrón o porte injerto y que forma el sistema radicular, y otra, que es la parte aérea y que denominamos comúnmente variedad. La primera la multiplicamos normalmente por semilla, estaquillado a codo, mientras que la segunda es por injerto. La multiplicación puede ser sexual y entonces la denominamos reproducción, o asexual y entonces la llamamos propagación. Para la reproducción de especies utilizamos la semilla, mientras que para la propagación utilizamos las técnicas de estaquillado a codo e injerto, que veremos en temas posteriores. Comenzamos pues con el tema de reproducción por semilla. La reproducción por semilla es una característica de determinado grupo de plantas que denominamos fanerógamas. Es decir, hay plantas que no tienen semilla, que no producen semilla. E incluso dentro del grupo de las fanerógamas existen distintos grupos. Esto nos va a dar lugar a una variabilidad importante dentro de las semillas. Es decir, no todas las semillas tienen las mismas características ni están formadas exactamente igual. Y por eso debemos estudiarlas en cada caso concreto. La utilización de las semillas por parte de las plantas, además de tener una función netamente reproductiva, cumple dos funciones más. Una de dispersión espacial, es decir, intentar que las plantas que producen las semillas no crezcan en las inmediaciones de la planta madre, y dispersión temporal, es decir, que no todas las semillas crezcan a la vez. Aunque ya lo sabéis, quiero recordaros que para la formación de gametofitos, es decir, para la reproducción sexual, hace falta que se produzca una meiosis. La meiosis se distingue de la mitosis en que hay recombinación genética, es decir, la dotación genética de cada gametofito es distinta. En la mitosis, sin embargo, el material genético de las células descendientes es idéntico al de la célula progenitora. Una vez que se han producido los gametofitos, es necesario además que haya fecundación, es decir, que se combine el material genético del padre con el de la madre. Por tanto, el material genético de una semilla es muy distinto al de los progenitores. Aunque en determinadas especies se puede dar autofecundación, la mayoría de las especies tienen mecanismos que favorecen una polinización cruzada, como es la posición relativa de los estambres y el pistilo. Un pistilo más elevado favorece que el polen que llega hasta él sea proveniente de otras flores. Aunque existen otros mecanismos para evitar la autofecundación, ya sean fisiológicos o genéticos. En conclusión, la reproducción sexual siempre da lugar a variabilidad genética. Aunque no haya fecundación cruzada, es decir, aunque haya autofecundación, al existir meiosis hay variación genética respecto al progenitor. Esta es la razón fundamental por la que no se utiliza la reproducción sexual en la multiplicación de variedades, ya que estas han sido seleccionadas por sus características, normalmente en relación a la fruta, que son apreciadas por los consumidores, y que, si utilizáramos la reproducción sexual, la perderíamos al cambiar el material genético. Dicho esto, por tanto, ¿para qué se utiliza la reproducción por semilla en la arboricultura? Una de las razones es buscando precisamente esa variabilidad genética. Cuando queremos hacer mejoras genéticas, lo que queremos tener es individuos con distintos genotipos, que tengan distintas características frente a determinados elementos. Tenemos, por ejemplo, la búsqueda de variedades resistentes a Verticillium en olivo. Verticillium es un hongo de suelo que provoca la desecación de la parte aérea de la planta y en algunos casos incluso la muerte. Actualmente no tiene cura y la única solución para suelos muy infectados de este hongo es la utilización de variedades resistentes. En un programa de mejora se buscan, por tanto, esta variabilidad genética para ver la resistencia. Aquí tenéis un estudio realizado con una progenie de distintos progenitores. El nombre de los progenitores aparece en el eje X y los números son los de la progenie. Como veis, tienen distinta resistencia al hongo,
que se mide por la altura de la barra en el eje Y. Cuanto mayor es la altura, menos resistente o más sensible es el hongo. Por tanto, en este caso, la progenie interesante son los que aparecen en verde. Uno de los problemas que tiene la mejora genética suele ser la juvenilidad. La juvenilidad, como sabéis, es el tiempo que pasa desde que una semilla germina hasta que produce las primeras flores. Esto en algunas especies es un tiempo bastante prolongado, y ya que normalmente buscamos especies interesantes por sus frutos, suele ser un inconveniente la mejora genética. También lo utilizamos para la obtención de individuos para la reforestación, ya que en estos casos nos interesa la mayor variabilidad genética posible, puesto que esto hace el sistema mucho más resistente a la intrusión de cualquier plaga, enfermedad o agente abiótico. En el caso de la fruticultura, se utiliza fundamentalmente para la obtención de patrones de frutales. Se debe básicamente a que es el método de multiplicación más barato que conocemos y a que es una barrera para la transmisión de virus entre especies vegetales. El 99% de los virus no pasan a través de las semillas. Como ya hemos dicho, también se utilizan en especies silvestres y forestales, y en el caso de los cítricos, que ya veremos más adelante cómo se juntan las ventajas de la reproducción sexual junto con ventajas de la multiplicación vegetativa. Quizás os preguntéis por qué tanto en ornamentales como en hortícolas se utilizan semillas y se le llaman variedades. Esto normalmente se debe a que estas especies son autógamas y homocigóticas y por tanto mantienen el material genético bastante estable. Bien, para que se produzcan semillas hemos dicho que necesitamos por tanto la producción de gametofitos y por tanto de meiosis y de una fecundación, que normalmente es por polinización cruzada. Es decir, padre y madre son distintos individuos. La fecundación, como recordaréis de otra asignatura, en las plantas se llama de doble fecundación, porque por un lado se une un núcleo del polen con la célula huevo y por otro lado otro núcleo del polen con la sinérgida. Por un lado formamos el embrión y por otro lado se forma el endospermo, que suele ser material 3N. Además del embrión y el endospermo, en un fruto también encontramos otros tejidos, que normalmente provienen del ovario. En general, podríamos definir un fruto de esta forma: unos tejidos que provienen del ovario y que formarán el pericarpio, que a su vez se compone, como sabéis, del endocarpio, mesocarpio y epicarpio, y de otros tejidos que forman la semilla. Sin embargo, este es como el estándar más simple de un fruto y que se conoce como drupa. Y como bien sabéis, hay otro tipo de frutos como son las bayas, en fin, otros. En general, una semilla está formada por tres tejidos: un embrión, tejidos de almacenamiento y cubiertas protectoras. El embrión es una protoplanta, podríamos decir, o una planta muy simplificada, donde normalmente encontramos un eje, una planta pequeñita formada por un eje, donde tiene un principio de raíz, de radícula, y dos cotiledones o protohojas. En función del tipo de planta tendremos cotiledones u hojas. Y estas hojas también están más o menos diferenciadas. Y también tiene normalmente un meristemo apical y otro caulinar. Por otro lado, los tejidos de almacenamiento se pueden dar en distintos sitios. Puede que estén propiamente dentro del propio gametofito, pueden que se mantengan en el endospermo, puede que estén en un tejido alrededor, que es el perispermo, o puede que se hayan traslocado completamente a los cotiledones. Como ya hemos comentado, la variabilidad de tipo de semilla es muy amplia y tenemos distintos tipos. Incluso dentro de estos tipos tenemos distintas transiciones, es decir,
puede que haya una parte de endospermo y también cotiledones. Aunque vamos a simplificar en estos 4 únicos tipos. En función de donde esté el tejido de almacenamiento, podemos dividir las semillas en 2 grupos, albuminosas y exalbuminosas. Las primeras son aquellas en las que se mantiene el endospermo, como por ejemplo tenemos el maíz. Y en la segunda es donde se han desarrollado los cotiledones. Y como ejemplo pues podemos tener el peral, el olivo, etc. Por último tenemos las cubiertas protectoras. La cubierta es una parte importante puesto que protege el embrión y los tejidos de almacenamiento de las condiciones externas y además condiciona el momento de germinación, ya que regula la permeabilidad a agua y a gases. También puede significar una resistencia mecánica al crecimiento del embrión y por tanto necesita cierto desgaste, que es lo que da que se difiera su germinación en el tiempo. Puesto que estamos viendo las semillas desde el punto de vista de la multiplicación, necesitamos que éstas germinen. Para esto se tienen que dar cierto tipo de condicionamiento, que podemos dividir en 2 grupos. Uno interno, y básicamente son que la semilla sea viable, es decir, que tenga un embrión vivo y capaz de germinar, y que tenga las condiciones internas favorables, es decir, que se hayan eliminado las barreras físicas y químicas. Y por otro lado, condicionamientos externos, y que normalmente son medioambientales, en cuanto a disponibilidad de agua, temperaturas favorables, provisión de oxígeno y luz. Todos estos elementos los veremos más adelante, pero por el momento quedaros con que hacen falta unas condiciones para que una semilla pueda germinar. Una vez que tenemos estas condiciones, o que estas condiciones se dan, lo primero que ocurre es que hay una imbibición de agua, es decir, las semillas, que normalmente tienen un grado de humedad muy bajo para su conservación, pues empieza a absorber agua. Siguiente paso es crecimiento celular, es decir, el embrión comienza a aumentar el tamaño de sus células. Para esto necesita energía, la cual obtiene a través de las mitocondrias, y por tanto hace falta un aumento en el número de mitocondrias. Y hace falta unos órganos que provean esa energía, que eran los órganos de almacenamiento. Pero estos normalmente hay que transformar el almidón o las proteínas de almacenamiento en azúcares o elementos fáciles de asimilar o de utilizar. Esto da lugar a un incremento de la respiración y por tanto un aumento en el intercambio de gases. Y por último se da la división celular, que esta suele coincidir más o menos con la aparición de la radícula o entre la cubierta protectora. Para que se produzca la germinación también tiene que haber un adecuado equilibrio entre las hormonas que la promueven y la inhiben. Es decir, tenemos 2 grupos de hormonas, unas que las promueven desde el punto de vista de la germinación, unas que las promueven y otras que la inhiben. Entre las que la inhiben básicamente solo tenemos una, que es el ácido indolbutírico o ABA. El resto de hormonas favorecen la germinación. Pero básicamente, el equilibrio que suele dar lugar a que haya o a que se produzca la germinación suele ser la relación entre el ácido indolbutírico y la giberelina. Una vez visto lo que podemos denominar el proceso estándar, vamos a ver determinadas variaciones en este proceso. La primera es la pertenocarpia, que consiste en el desarrollo de un fruto sin que haya polinización ni fecundación. Tenemos, por tanto, un fruto sin semilla. El tamaño de los frutos normalmente viene determinado por el número de semillas. Como podéis apreciar en la fotografía, el tamaño de los frutos partenocárpicos es mucho más inferior al de los frutos normales, en este caso en olivo. Aunque es un proceso, por tanto, que no deseable, puede que en determinados casos lo fomentemos, ya que podemos tener frutos sin semilla o frutos en condiciones donde la polinización o la fecundación sea adversa. Y de hecho es una
de los tratamientos que se suele utilizar para el cultivo de la pera, que es la utilización de determinadas hormonas que sustituyen el efecto en el desarrollo del tamaño de la semilla. El segundo efecto que vamos a ver es la apomixis o los frutos apomísticos, que es cuando una planta produce semillas viables pero no ha habido fecundación. En este caso se desarrolla un saco embrionario a partir de la célula madre del huevo o de alguna célula adyacente. No ocurre meiosis completa y por tanto esta célula es diploide. En algunos casos las especies necesitan el estímulo de la polinización, como pueden ser el guayule, algunos rubus, las manzanas u otras. Y en otros casos se puede producir directamente incluso sin polinización, como son los ejemplos que ahí veis. Y por otro lugar tenemos la embrionía adventicia, que puede ser nucelar o de gemación nucelar. En este caso se originan embriones de una célula o de un grupo de células que pueden ser de la nucela o de integumento. Se diferencia de la apomixis en que en estos embriones se desarrollan fuera del saco embrionario y en adición a un embrión sexual. Es decir, en este caso vamos a tener un embrión sexual y varios, al menos uno, embriones adventicios. Este es el caso que se suele dar en cítricos, en el cual, como veis, aparecen de una única semilla varios individuos. Este proceso se utiliza en cítricos para tener las ventajas de la eliminación de los virus. Los cítricos tienen bastantes virus y esta es una forma de eliminar los virus, es decir, como ya habíamos dicho, la utilización de semillas en la multiplicación de patrones. Pero, por otro lado, al tener el mismo material genético, ya que no ha habido fecundación en los embriones adventicios, tenemos las mismas características de la planta madre. Por tanto, tenemos ventajas tanto del desarrollo sexual, o sea, tanto de la reproducción sexual como de la vegetativa. Vamos al procedimiento que hay que seguir para hacer una multiplicación mediante semillas. El primer paso es la localización y recolección de los frutos. Segundo, extracción y limpieza de las semillas. Tercero, conservación de las semillas hasta su utilización o hasta su puesta en germinación. Tratamientos especiales que hay que dar a las semillas antes de la siembra en sí y luego operaciones posteriores que hay que hacer. Pasamos al primer punto, que es recolección de las semillas. Lo primero que hay que saber es cuándo vamos a coger estas semillas o en qué momento del desarrollo del fruto vamos a coger estas semillas. Como veis en la figura, tenemos esquematizado el proceso de desarrollo y maduración de un fruto, desde su fecundación, que sería la línea vertical izquierda, hasta la senescencia del fruto. Como veis, hay una primera fase de crecimiento del fruto y distintos grados de madurez. Tenemos la madurez comercial, que normalmente es anterior al pico climatérico, la madurez gustativa que se da en el pico climatérico y la madurez fisiológica, que es la que nos interesa a nosotros cuando ya estamos seguros de que nuestras semillas están completamente maduras, que es posterior al pico climatérico. Entonces, siempre que podamos, nuestras semillas se recogerán en este grado de desarrollo. Lo segundo es dónde vamos a coger las semillas. Bien, pues si tenemos determinadas características poblacionales, es decir, hay determinados grupos de plantas que tienen unas características que nos interesan para el patrón, pues normalmente lo que se utilizan son pies madre o plantas madre que se tienen en los viveros y de las cuales se obtienen los frutos. Como ya hemos dicho, todas las características de una planta no pasarán a sus descendientes, pero en cierta medida se le parecerán y por tanto tendrán características relativamente afines. En el caso
En el caso de plantas forestales, pues tendremos que hacer esta recolección en campo. Para la producción de portainjertos de especies frutales se suelen utilizar semillas que provienen de plantas industrializadoras, ya que en este caso obtenemos gran número de semillas de una forma relativamente fácil. Normalmente se utilizan enlatadoras, fábricas de sidra o secaderos. Ya os digo que es por la facilidad para conseguir gran número de semillas. El paso de limpieza, digamos que no tiene mucho interés, puesto que simplemente hay que hacerlo con cuidado para que la semilla no se degrade. Y pasamos al punto de almacenamiento de la semilla. En este caso tenemos que tener en cuenta que hay semillas con distintos vida para su conservación. Tenemos semillas de vida corta, vida intermedia y vida larga. Es decir, podemos almacenar distinto tiempo en función del tipo de semilla y por tanto tendremos que ver las características de cada una. Para el almacenamiento de semillas, además tendremos que tener tres condicionamientos ambientales o tres condicionamientos: el contenido de humedad de la semilla, la temperatura de la semilla y la atmósfera de almacenamiento. En cuanto a la humedad de la semilla, pues varía fundamentalmente dependiendo del tipo de planta que sea. En algunas plantas, como son los cítricos, si pierde su humedad, baja su viabilidad y por tanto estas semillas deben conservarse y de hecho se suelen conservar incluso dentro del mismo fruto. Y no suelen ser fáciles de conservar, puesto que la humedad suele tener problemas en la conservación en cuanto a la proliferación de hongos alrededor de las mismas semillas. En el caso del castaño, el nogal y el roble y el alcornoque, su humedad no debe bajar del 45%. El resto de semillas, es decir, de la mayoría de las plantas, las semillas deben tener un contenido bajo de humedad, entre el 4 y el 6%, para sobrevivir a periodos prolongados de almacenamiento. Igualmente, si la humedad es muy baja, esto también puede afectar a la viabilidad de las semillas. Es decir, humedades por debajo del 2% también podrían afectar a la viabilidad de las mismas. La humedad de la semilla está en equilibrio con la del ambiente. Por eso, cuando hablamos de humedad de la semilla, también estamos hablando de humedad ambiental para la conservación de la misma. El segundo factor es la temperatura. Una temperatura baja invariablemente alarga la vida de la semilla y en general puede contrarrestar los efectos adversos de una elevada humedad. Temperaturas inferiores a 0 grados centígrados han demostrado ser mejores que las superiores a este punto. La combinación de contenido bajo de humedad, recipientes cerrados y temperaturas bajas es la mejor para almacenar la mayor parte de las semillas. En algunas especies de semillas de vida muy corta se ha mejorado su viabilidad guardándolas en recipientes cerrados con un 45 o 40% de dióxido de carbono, aunque esta es una técnica que no se suele utilizar. Esto que veis en la fotografía es un banco de germoplasma, es decir, un sitio donde se guardan semillas de distintas especies y variedades para su estudio, conservación o su utilización en un programa de mejora. Como veis, la mayoría de las semillas se guardan en botes cerrados, herméticos, es decir, donde no hay variación de humedad, en una cámara con temperatura baja y no se controla generalmente la atmósfera. Si veis la fila de la derecha, donde se ve una línea de botes azules, pues esos son desecantes, es decir, lo que sí se hace es bajar la humedad para que ésta sea lo menor posible dentro de los recipientes. En cualquier caso, estas son normas generales y en cada especie hay que determinar cuáles son sus mejores condiciones para almacenamiento. Aquí pongo algunos ejemplos donde se pueden utilizar control de temperatura o de humedad en seco, en húmedo. Como ya digo,
cada especie tiene sus características y debemos conocerlas para su mejor conservación. Como curiosidad os comento el proyecto internacional de la bóveda de Svalbard, que es una bóveda, es un lugar donde se están almacenando una gran cantidad de semillas con objeto de preservar la mayor variabilidad genética de las especies vegetales. Os animo a que miréis os informéis de ello en internet. Bien, tenemos las semillas, las hemos conservado, han estado adecuadamente conservadas, tenemos por tanto una semilla viable con un embrión vivo y que puede germinar. Y queremos germinarla, es decir, queremos sembrarla para que germine. En determinados casos, determinadas semillas o determinadas especies necesitan tratamientos que se denominan especiales para favorecer esta germinación. Esto se puede deber a que tiene una cubierta muy gruesa, por ejemplo, al efecto de la cubierta, al efecto de hormonas o a determinados efectos. En este primer caso vamos a ver cuando la cubierta es, digamos, el inconveniente. Puede ser porque sea impermeable al agua, que como hemos dicho es el primer paso para la germinación. Puede que sea dificulte el intercambio de gases, que como hemos dicho también es necesario para que haya la división, el crecimiento celular, o puede que la propia dureza de la cubierta dificulte la aparición de la radícula y por tanto de la germinación. O puede que tenga presencia de inhibidores en esta cubierta. Bien, los tratamientos que se suelen dar para eliminar el efecto en la cubierta suele ser la escarificación, que puede ser tanto física o química, ahora lo veremos, tratamiento con calor o simplemente un lavado. Si esta cubierta pues, tampoco es muy gruesa y simplemente con un lavado ya se ablandaría lo suficiente. Este efecto se debe al grosor de la cubierta, es decir, tenemos una cubierta muy gruesa que dificulta estos procesos que hemos dicho, intercambio gaseoso, absorción de agua o aparición de la radícula. Y tenemos que disminuir el grosor de la cubierta. Este proceso normalmente o en la naturaleza se haría en el sistema digestivo de algún animal que ingiriera el fruto y por tanto su sistema digestivo atacaría la semilla y por eso tenemos estas semillas con estas cubiertas tan gruesas. Los tratamientos se pueden hacer simplemente con agua caliente, si no es, ya hemos dicho, si el grosor de la cubierta no es muy importante y simplemente con ablandarla sería suficiente. Con ácido sulfúrico, es decir, tratamientos químicos, donde tenemos una determinada concentración de ácido sulfúrico y durante un determinado tiempo aplicamos este ácido para que digamos elimine parte de esta cubierta. Posteriormente tenemos que ser muy cuidadosos y lavar muy bien este ácido para que cuando emerja la raíz no se quede atacada por restos del ácido. O también puede ser mecánicamente, es decir, algo que gire o se mueva, contenga semillas y un elemento abrasivo, como puede ser arena o guijarro. En función del tamaño de la semilla utilizaremos el elemento abrasivo. Y aquí, por el movimiento y el rozamiento, se irá desgastando la cubierta hasta que tenga el grosor que deseamos. En esta fotografía podéis ver cómo cambia la superficie de la cubierta según los tratamientos que le demos. ¿Y qué es lo que favorece? Pues ya decimos, o el intercambio gaseoso, o la absorción de agua, o simplemente que se pueda abrir paso la radícula. El segundo proceso importante que tenemos como tratamiento especial es la estratificación. En este caso tenemos lo que se conoce como dormición o latencia. Es decir, las semillas son producidas generalmente para que aparezcan o alcancen su madurez
fisiológica en otoño. En casos donde el invierno es muy severo, si la planta germinara en otoño, o sea, si la semilla germinara en otoño, pues normalmente este invierno severo acabaría con ella. Y por tanto, tiene como un reloj interno que le hace que hasta que no acumule cierta cantidad de frío, similar a lo que pasa en la latencia de las yemas vegetativas o de las yemas florales, hasta que no alcanza cierta cantidad de frío, pues no germina. Por tanto, la estratificación consiste en sustituir este frío que obtendría normalmente durante un invierno o dos, dependiendo de la especie, y sustituirlo de forma artificial. Y por tanto lo que se suele hacer es colocar las semillas en capas de arena o suelo húmedo y expuestas a temperaturas bajas, normalmente próximas a 0 grados, que es, digamos, una temperatura donde se suelen activar estos procesos de estratificación. Esto se puede hacer en cámaras frigoríficas o, si el ambiente es el adecuado, pues directamente a la intemperie. La estratificación necesita, como hemos dicho, de agua, de temperatura en torno al punto de helada, es decir, entre 2 y 7 grados centígrados. También que haya cierta humedad, que haya ventilación y cierto periodo de tiempo. Es decir, necesita acumular estas condiciones durante cierto tiempo. Aquí veis cómo hay unos cambios hormonales, es decir, prácticamente lo que ocurre es que hay una gran concentración de ácido acídico, como decíamos antes, que inhibe esta germinación y que durante este proceso de estratificación se va eliminando. Hay semillas que necesitan un doble periodo de estratificación, es decir, necesitan un periodo frío, luego un periodo cálido y luego un segundo periodo frío, que sería un poco el esquema que queda representado en la diapositiva. En otros casos, el embrión no está completamente desarrollado y por tanto necesita un periodo cálido durante el que se acaba de desarrollar y luego necesita un periodo de enfriamiento para salir de la latencia. Este sería el caso, por ejemplo, del fresno. Y por último, estarían los inhibidores químicos. Hay una gran cantidad de inhibidores que se producen en distintas partes de la planta y que aquí tenéis algunos, ¿no? Como se llama el amoníaco, el etileno, aceites esenciales, la tana no saturada, en fin, que durante el desarrollo de la semilla del fruto se acumula en distintas partes y se inhiben. La mayoría de los frutos carnosos tienen sustancias que inhiben la germinación, es decir, no se produce la germinación mientras que esté el fruto presente. Y esto en los frutos secos pues ocurre en las cubiertas de estos mismos frutos. Bien. Pasamos a continuación a la germinación. Ya hemos recogido las semillas, las hemos almacenado, le hemos dado los tratamientos necesarios para ponerlas a punto para germinar. Vamos a ver la germinación. Que necesitamos, como decíamos, pues semilla viable, es decir, que la semilla tenga un embrión vivo y capaz de germinar. Esto lo hemos conseguido con una recolección de la semilla en su punto adecuado y con las condiciones adecuadas. La hemos conservado en las condiciones adecuadas. Entonces tendremos una semilla viable. Tendremos unas condiciones internas favorables, es decir, hemos hecho los tratamientos especiales necesarios para eliminar tanto barreras físicas como químicas y ahora vamos a ver las condiciones externas que necesita, que son disponibilidad de agua, temperatura adecuada, provisión de oxígeno y luz. Como hemos dicho, la imbibición de agua es el primer proceso de la germinación. Esto depende de
la naturaleza de las semillas. Como hemos dicho, había semillas que tenían distinta cantidad de agua en su madurez, y también de la cantidad de agua disponible en el medio. Es decir, si no hay agua en el medio, no va a haber germinación. Por eso el primer proceso normalmente para producir la germinación es un riego adecuado de la semilla en su sustrato de germinación. En este primer momento, como hemos dicho que la mayoría de las semillas tenían humedades relativas muy bajas, pues la semilla absorbe una gran cantidad de agua y también debido a su condición por tamaño, que tiene una naturaleza coloidal, es decir, pequeños tamaños, y por tanto pueden llegar a absorber agua incluso del aire cuando tenemos humedades relativas altas. Aunque el agua es alta, también hablamos de que era necesario un intercambio de gases. Por tanto, una excesiva cantidad de agua tampoco es positiva. Necesita intercambiar gases. Aquí veis una gráfica donde se ve la emergencia o el porcentaje de emergencia en tiempo y en número con distintas cantidades de agua, para que veáis la importancia del agua o de la humedad en la germinación. En cualquier caso, como veis, también hay un umbral de saturación, y aunque se aumente la humedad, o sea, del 10% de agua al 12% de agua, como veis, prácticamente no hay diferencia. Por tanto, hay que alcanzar el punto de equilibrio apropiado para favorecer esta germinación sin llegar a impedir el intercambio gaseoso. El siguiente caso son las temperaturas. En este caso tenemos que tener una temperatura apropiada, y esto quiere decir que cada semilla tiene su temperatura idónea para la germinación. Tenemos semillas que germinan a temperatura baja, otras que germinan a temperatura alta, normalmente debido a su lugar de procedencia, y luego semillas que germinan una gran cantidad de temperatura. Tenemos, digamos, un amplio rango de temperatura. Tenemos las temperaturas mínimas a las que ocurre la germinación y que son las idóneas, y temperaturas superiores a determinada temperatura en las que la mayoría de las semillas, digamos, que no germinarían. Ahí veis cómo, en función del tipo de planta, la escarola, la lechuga, la cebolla y la espinaca germinan a temperaturas próximas a 0 grados, mientras que las semillas de hortalizas germinan con temperatura entre 30 y 40 grados. Viendo ya otro tema, que es el tema de la eliminación de patógenos, como veis, temperaturas superiores a 50 grados eliminan, o sea, destruyen la semilla. Más de una hora a temperatura superior a 50 grados eliminan. Y superiores a 100 grados tendrían que ser muy breves. Aquí veis cómo el rango de temperatura, digamos, que se encuentra de la mayoría de las plantas, salvo estas de invierno que hemos dicho antes, en torno a 25-35 grados. Otro factor que suele favorecer la germinación es la alternancia de temperatura. Como veis en el esquema de abajo, cuando tenemos una alternancia de temperatura o una temperatura constante, la germinación se ve favorecida por la alternancia de temperatura. El tercer factor que necesitamos para que germinen es que haya intercambio de gases o que la semilla pueda absorber oxígeno para que haya respiración. Por tanto, cuando hay una disminución de la cantidad de oxígeno, pues se ralentiza o se disminuye la velocidad de germinación.
Y esto se puede producir, por ejemplo, cuando tenemos mal drenaje. Dicho esto, como siempre, hay excepciones y hay determinadas semillas de plantas terrestres que pueden germinar incluso debajo de agua, como el pasto azul del Canadá, pasto bermuda, la lechuga, el ajenjo, la zanahoria, el apio, la petunia. Y luego hay determinadas plantas que prácticamente, que necesitan estar sumergidas para germinar, como es el caso de las plantas acuáticas y del arroz. El cuarto factor era la radiación. Y en este caso también tenemos plantas que necesitan absolutamente la luz para germinar y cuya viabilidad se pierde si carecen de ella, como son el muérdago, la higuera estranguladora o la Areozobium oxycedri, que prácticamente, si os dais cuenta, son plantas epífitas, es decir, que crecen sobre otras plantas y por tanto siempre van a estar en condiciones de luz. Y tenemos otro grupo de plantas cuya germinación es directamente inhibida por la luz. Por tanto, tenemos plantas que necesitan de la luz para germinar, plantas que se ven favorecidas por la luz y plantas que son inhibidas por la luz. En un estudio también se vio, o en determinados estudios se ha visto, que en función de la longitud de onda, entre 7200 astros y 7500, inhibe la germinación, mientras que entre 6400 y 6700 astros la favorece. Es decir, hay plantas que necesitan luz para germinar, hay semillas de plantas que necesitan luz para germinar, hay semillas de plantas que se inhiben con la luz, otras se ven favorecidas e incluso hay plantas que en función de la longitud de onda la inhiben o la favorecen. Bien, desde el punto de vista de favorecer la germinación, la siembra la vamos a hacer a principios de primavera o en primavera incluso avanzada en función de la temperatura o en otoño. Ya decimos en función de las plantas o de las especies que estemos empleando. Y las propiedades del sustrato que necesitamos es que tenga buena capacidad de retención de agua, ya que necesita agua la planta, pero a la vez que tenga un buen drenaje para que haya intercambio gaseoso. Debe mantener la temperatura y una cosa que se suele olvidar, tiene que tener capacidad para sostener a la planta. Es decir, tiene que servir como soporte físico. En función del tipo de planta y de cómo vayamos a hacerla, también tendremos que tener en cuenta la profundidad de la siembra. Hay semillas que necesitan mayores profundidades de siembra que otras. En campos, como sabéis, se puede hacer la siembra directa, pero esto normalmente no es lo que se utiliza para la obtención de patrones. Normalmente utilizamos un tipo de sustrato, un tipo de bandeja, semillero, o normalmente se denominan bandejas, donde hay distintos orificios, distintos lugares, que en función de la planta que vayamos a producir tiene distintos tamaños y distintas dimensiones, es decir, la relación longitud-anchura cambia y la profundidad también en función de la planta, y que normalmente siguen este proceso. Lo llenamos de sustrato, se le hace un punzonado, es decir, se le hace un pequeño agujero de forma más o menos automática para alojar la semilla, se siembra, se cubre y luego se le riega. Y se coloca en un lugar en las condiciones que deseamos, donde podemos controlar la temperatura y la humedad ambiental. Esto, dependiendo de la especie y de la cantidad o el porcentaje de germinación que queramos, pues puede ser más estricto o menos estricto. Vamos desde invernadero hasta la intemperie, digamos, ¿no? Aquí podéis ver una de estas bandejas, donde, como veis, tienen un determinado volumen, las hay más grandes y más pequeñas, tienen determinadas estrías que favorecen luego
sacar la planta sin eliminar el cepellón. El otro elemento importante es la profundidad, es decir, suelen tener mayor profundidad que anchura, y luego tiene un fondo anti-autopinzante, es decir, evita que las raíces se desarrollen a través del fondo. Aquí veis un control de temperatura mediano, digamos, o sea, tenemos cierto control, tenemos unos bancales orientados en una determinada posición que incluso se pueden cubrir para evitar las heladas nocturnas o de mañana, y que además tienen riego, con lo cual controlamos la humedad. Y aquí tendríamos un control mucho más automatizado y mucho más completo y por tanto mucho más caro. Tenemos un invernadero donde podemos controlar temperatura, podemos controlar humedad, incluso en este caso, como veis, podemos controlar la radiación, puesto que tiene malla de sombreamiento. Si la radiación, imaginamos que hemos sembrado un poco tarde y tenemos demasiada radiación, pues podemos cubrir para bajar la temperatura y que la radiación tampoco sea muy alta. Cuando tenemos o cuando queremos asegurar determinada cantidad de plantas, tenemos distintas técnicas, pero básicamente es aumentar el número de plantas respecto al objetivo que queremos, es decir, pues sembramos un 30 o un 9% dependiendo de la especie mayor de planta, o ponemos 2 semillas por hueco. Evidentemente estas soluciones pues encarecen, pero a costa de asegurar el número de plantas que queremos. O también podemos hacer una pregerminación en bandeja que luego llevamos a las bandejas de extracto, donde tenemos una germinación mucho más controlada, podemos controlar mucho mejor la temperatura y la humedad, y luego la llevamos a las bandejas donde digamos que se va a formar el resto de planta una vez que ya se haya iniciado la germinación. En función de cómo se desarrolla nuestra planta, pues vamos a poder modificarla con la fertilización. Si hacemos una fertilización muy activa de nitrógeno, pues tendremos, como ya sabéis, un alto crecimiento vegetativo, sobre todo en volumen y tamaño. Si hacemos mayor hincapié en el fósforo, pues aumentará el sistema radicular, y si es en potasio, pues la planta, digamos, que tomará más robustez al tener hojas y tallos un poco más gruesos. Fundamental en cualquier vivero donde tenemos mucha planta joven, mucha planta o mucha material vegetal tierno, puesto que están creciendo, están recién crecidos, el control de plagas y enfermedades. Es quizás una de las tareas más importantes en cualquier vivero. Otro de los tratamientos que podemos hacer en una planta es controlar su crecimiento, puesto que tanto para transporte como para trasplante excesivos crecimientos son indeseables. Entonces se le suelen dar tratamientos con dosis tóxicas de determinados elementos que en otros casos son nutritivos y que disminuyen su crecimiento. El momento de trasplante es un momento delicado, puesto que estamos trasladando toda la planta de un lugar a otro, sacándola del contenedor. Es una planta joven y todavía no tiene grandes cantidades de reservas, por tanto, si eliminamos una parte importante del sistema radicular o directamente cortamos el sistema radicular de la parte aérea, pues no va a tener capacidad de regeneración. En este caso, la utilización de unos materiales u otros favorecerá este trasplante. Normalmente lo que queremos es intentar sacar todo el cepellón junto para, de esta forma,
no dañar prácticamente el sistema radicular. Esto lo conseguimos generalmente con el plástico troquelado. En los últimos años han aparecido otros materiales que suelen ser materiales biodegradables que están comprimidos o que se hacen por compresión, donde es el sustrato que utilizamos para siembra y que luego trasladamos directamente al lugar de trasplante, con lo cual eliminamos tener que sacar la planta y favorece, digamos, que no tengamos pérdida de planta en este proceso. Evidentemente es un poco más caro y su manejo, al ser por elementos individuales, pues también es más complicado. Para familiarizaros con el término de los viveros, pues hay dos conceptos que debéis conocer, que son el repicado, que es cuando arrancamos una plántula para trasladarla a otro sitio, o cuando le eliminamos el sistema pivotante para que se forme un sistema fasciculado. Y el endurecimiento, que es cuando vamos adaptando nuestras plantas que se han obtenido en ambientes protegidos, como el que vimos anteriormente en un invernadero, a medio exterior. Y entonces las vamos pasando por distintos habitáculos donde cada vez vamos controlando menos las condiciones, pero no pasa directamente de un ambiente muy protegido o muy controlado a un ambiente totalmente natural. Por último, cuando queremos ver la calidad de una planta semillero, lo primero que tenemos que ver es que se corresponde la especie y la variedad que nosotros hemos pedido o que queremos comprar con la que queremos. Esto parece algo de perogrullo, pero en determinados casos es un poco complicado e incluso a veces muy complicado. Tenemos que asegurarnos sobre todo de la variedad que queremos adquirir, que es la que realmente se corresponde con la que estamos comprando. Otro factor es la compacidad del cepellón, es decir, queremos cepellones compactos si hemos comprado planta con cepellón, claro, porque otra opción es comprar planta raíz desnuda, que también existen. Hay distintas modalidades de plantas que venden los viveros. Está la planta con cepellón, planta raíz desnuda y planta prácticamente a la que no se le han eliminado las raíces para facilitar el transporte. En función del tipo de planta que tenga o de la especie que vayamos a utilizar, nos será más útil utilizar un tipo de planta u otra, puesto que evidentemente unas plantas tienen mayores costes tanto de venta como de transporte. Una planta con cepellón, su coste tanto de venta como de transporte es mucho mayor que una planta a raíz desnuda. Una planta a raíz desnuda también suele tener un mayor porcentaje de marra en campo, pero esto no siempre es así, depende también de la especie. Otro factor a tener en cuenta en la calidad de una planta es la relación parte aérea radicular. Si esta está desequilibrada, cuando hagamos el trasplante, pues tendremos problemas, puesto que no es lo mismo una planta que está en determinadas condiciones más o menos controladas y en las que sobre todo aseguramos el riego con cierta frecuencia, al llevarla a un medio natural donde la facilidad de deshidratación va a ser alta. Por último, recordaros conceptos de juvenilidad en relación a la semilla, que es un factor que, como ya hablamos anteriormente, es muy importante en la mejora genética. Es decir, cuando hacemos mejora genética queremos ver las características que van a tener nuestras plantas y podemos hacer estudios como el que vimos frente a un patógeno, que será relativamente fácil, puesto que podemos utilizar las plantas recién germinadas, o podemos querer ver el tipo de fruto que va a producir. Y aquí será un problema el factor de la juvenilidad, puesto que hay un desfase entre que nuestra planta germina y produce las primeras flores. Este desfase depende de la especie. Aquí os pongo algunas características de la fase juvenil, en este caso de un estudio mucho más concreto en olivo, cómo son las plantas juveniles, cómo son las plantas
adulta, el cono de juvenilidad, como no todas las plantas tienen el mismo grado de juvenilidad, las plantas mucho más próximas al tronco y mucho más próximas al cuello de la planta son más juveniles que las plantas más distantes, que las partes de la planta más distantes de este punto. Esto luego lo tendremos en cuenta, recordarlo en el momento del estaquillado. Y otro factor que se tiende a confundir, que es el periodo improductivo y la juvenilidad. El periodo improductivo es desde que tú pones una planta hasta que florece, y que normalmente es por un periodo debido al tamaño de la planta, es decir, la planta no tiene suficiente tamaño para producir flores, mientras que la juvenilidad es desde que germina hasta que florece, y que esto es una característica de las plantas, que podemos forzar de alguna manera, pero al ser una característica genética, no todo lo podemos modificar. Aquí veis el cono de juvenilidad en una planta que se ha germinado, con sus propias raíces, y en una planta que se ha injertado. Cuando tú injertas esa planta, esa especie ya la conoces, y viene porque es una variedad que tú conoces, y normalmente una variedad que tú conoces por su fruta, por tanto ya ha producido flores, por tanto ya ha pasado su periodo de juvenilidad. Cuando tú la injertas, mantiene ese estado y por tanto no está en juvenilidad, ¿vale? Estas son la gran diferencia entre juvenilidad y periodo improductivo. Una tabla donde veis algunos tiempos de juvenilidad en distintas especies. Como veis, pueden llegar hasta 40 años. Y los dos libros básicos que podéis utilizar para ver este tema. El tema de propagación de plantas de Hartmann y Koester, que está en la biblioteca, y el de semillas en biología y tecnología, que también está en la biblioteca. El primero nos va a servir para todos los temas de multiplicación, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y por último, un esquema de los conceptos fundamentales que hemos tratado en este tema. Muchas gracias.